es un placer muy fuerte tener aquí con nosotros al doctor Facundo Manes. El tema sobre el cual va a desarrollar es qué puede aportar la investigación en neurociencias a la educación. Quiero dar algunos datos, a pesar de que el doctor Facundo Manes es muy conocido, quisiera aportar datos para que sepan quién es, qué ha hecho y qué está haciendo. Se graduó como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Realizó la residencia de neurología en Fleming, luego emprendió su formación en el exterior con un firme compromiso de volver a la Argentina para desarrollar recursos locales a fin de mejorar los estándares clínicos y de investigación en neurociencias cognitivas y neuropsiquiatría. Ha escrito 2 libros, Convivir con personas con Alzheimer y otras demencias, y Tratado de Neuropsicología. Fue consultor de salud y educación de la Fundación Dana en New York. Entre sus contribuciones más importantes, el doctor Manes identificó las áreas prefrontales relacionadas con el proceso de toma de decisiones en humanos y sobre áreas cerebrales involucradas en el desarrollo de los síntomas del déficit de atención e hiperactividad. Su actual área de investigación es la neurología de 2 procesos mentales. En el año 2001 volvió a la Argentina y logró su objetivo de establecer el Departamento de Neurología Cognitiva y Neurociencias Cognitivas Humanas con un equipo multidisciplinario de Fleming. También dirige actualmente el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y más recientemente creó y desarrolló el instituto que dirige Neurológica Cognitiva INECO. También es presidente del Grupo de Investigación Cognitiva de la Confederación Mundial de Neurología y, bueno, como ya lo dije y lo repito, es director de Neurociencias de la Fundación Favaloro. La verdad es que su currículum es mucho más extenso, pero por un periodo concreto y de tiempo tardaríamos bastante minutos en desarrollar más su currículum. Con esto creo que es suficiente como datos para poder prestarle la atención y lo que necesitamos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y también por este desafío de unir gente de diferente background a mejorar la educación. Para mí es un placer estar acá. Siempre me gusta dar conferencias cuando el desafío es mayor, porque generalmente doy conferencias a médicos o graduados que conocen sobre el cerebro o son expertos en cerebro, y acá tengo el desafío de hablar al mismo nivel, pero tratar de que ustedes entiendan los aspectos cerebrales que no son tan frecuentes para ustedes por no ser neurólogos o psicólogos cognitivos o neurocientíficos. Antes que nada, le quiero decir que el cerebro, las neurociencias cognitivas modernas han hecho una contribución importante, que el cerebro trabaja en red. El cerebro se pensaba antes, los frenólogos pensaban antes, que había un área cerebral para una función. Por ejemplo, antes se pensaba que esta área se relacionaba con la atención visual espacial, esta área con la anticipación, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. El cerebro trabaja en red. Cuando yo estoy hablando en este momento, todo el cerebro está activado. Sin embargo, hay una red de lenguaje que está más activada. Y esa red de neuronas y de conexiones neurales que intervienen en el lenguaje tiene a su vez áreas críticas. Entonces, cada función intelectual, memoria, inteligencia, planificación, toma de decisiones, funciones visoespaciales, el olvido es una función cognitiva interesante. Uno gasta energía cuando olvida. Si no, deberíamos ser Funes el memorioso. Teníamos que vivir 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy y no pudimos adquirir nuevo conocimiento. Así que el olvido es un fenómeno fisiológico normal, como el sueño. Antes la medicina pensaba hace décadas que el sueño era algo pasivo. Hoy sabemos que uno gasta energía cuando sueña, que es un proceso fisiológico necesario y activo, en el cual, entre otras cosas, se consolidan algunos aspectos de la memoria. Ahora sabemos que el olvido es un proceso fisiológico activo donde uno gasta energía. A veces hay un olvido patológico, pero eso es otro tema. El olvido, que todos olvidamos, es un mecanismo esencial para la sobrevivencia. Si no, no podemos
adquirir nueva información. Entonces, primer concepto, el cerebro trabaja en red. Y cada dominio cognitivo tiene una red predominante. Y cada red tiene áreas críticas. Pero para nada hay un área, una función, como pensaban los frenólogos mucho antes. Uno puede dividir el cerebro arbitrariamente en lóbulos, el lóbulo frontal en colorado, el lóbulo parietal en celeste, el lóbulo occipital en amarillo y en violeta el lóbulo temporal, pero también lo puede dividir en base a mensajeros químicos que son neurotransmisores, como los opioides, la dopamina. O sea que la división del cerebro es muchas veces arbitraria por los científicos, o lo anatómico, o lo fisiológico, o los mensajeros químicos. Pero podemos todos estar de acuerdo que el lóbulo frontal es la parte por la cual somos humanos. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un porcentaje de genes casi del 99%, los seres humanos, iguales, idénticos al chimpancé. Así que el cerebro, la parte del cerebro que nos hace humano, es básicamente esta que está en colorado, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está específicamente relacionado con la toma de decisiones, con la planificación del futuro, con la interacción social y con ciertos aspectos de la memoria, entre otras cosas. ¿Y qué nos diferencia a los humanos de otros animales? Algunos aspectos de la memoria y el habla, que ahora vamos a ver que están relacionados. El lóbulo parietal recibe la información del mundo externo, como sensaciones, ruidos, etc. Y se encarga también del control del dolor. El área occipital en amarillo es la que procesa la información visual que surge a nivel del nervio óptico. Y el área temporal, que está en violeta acá, está relacionada con ciertos aspectos de la memoria y del lenguaje. Pero obviamente teniendo en cuenta que el cerebro trabaja en red y que hay áreas críticas para cada función intelectual. Esta es una visión lateral del cerebro, es como si el cerebro lo hubiesen partido en dos, y este es solamente un hemisferio visto del lado de adentro, en donde hay áreas coloreadas, que son las áreas más antiguas en la filogenia del cerebro, desde los aves hasta los humanos, que son áreas encargadas de la emoción, de control emocional. Sin embargo, estas áreas que son subcorticales, porque no están en la corteza, van a ver que tienen mucha injerencia en funciones intelectuales muy corticales o de desarrollo, como la toma de decisión racional. Voy a tratar de explicarles en unos segundos cómo la decisión humana, racional, que pensamos que es racional, es en realidad guiada por la emoción. Ese es un aporte importante de las neurociencias cognitivas. Vamos a la memoria, que es clave para la educación. La memoria no es una sola. Hay varios tipos de memoria. Por ejemplo, hablando de educación, ayer fui al colegio de mi hija, al concert. Primera vez que iba yo al colegio, soy un mal padre. Tiene 4 años. Me acuerdo perfectamente de ver a mi hija un segundo en un acto de 1 hora y media. Y todos los padres en la misma posición que yo, apoyando a nuestros hijos, pero viendo un acto de 1 hora y media en el que tu hijo canta un segundo. Y me acuerdo dónde fue en Olivos, y cuándo, ayer a la tarde. Esa memoria es una memoria episódica. Hay un dónde y un cuándo. ¿Dónde? Ayer en el colegio de mi hija en Olivos. ¿Cuándo? Ayer anoche. A la tarde, 7 de la tarde. ¿Dónde y cuándo? Yo desayuné esta mañana en mi casa con un inglés que viajó a Londres, o un amigo que se quedó en casa, que vino a dar una conferencia argentina, y hoy volaba al mediodía a Inglaterra. Desayunamos en mi casa con mi familia y él. ¿Dónde? En mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Dónde y cuándo? Es una memoria episódica. Esta memoria es clave porque permite recordar el pasado. Pero los humanos tenemos una imperiosa necesidad de contar. Yo tengo ganas de contarles cómo funciona el cerebro. Ustedes tienen ganas de contarles a los alumnos ciertos aspectos de la educación que ustedes conocen.
vivimos en comunidad, los domingos nos reunimos en la familia para contar cosas, los chicos nos cuentan sus aventuras, nosotros contamos nuestras cosas laborales o nuestros sueños o nuestras experiencias. Y eso es posible por esta memoria episódica. Y yo, por ejemplo, mañana voy a ir a un club a almorzar con mi familia, al club que vamos los fines de semana. Entonces, yo mañana me imagino, como ya fui a ese club varias veces, yo me imagino que voy a estar en el restaurante del club almorzando con mi familia. Puedo mentalizar el futuro. ¿Por qué? Porque tengo memoria episódica. Porque tengo memoria que yo estuve en ese club, conozco a mi familia, porque convivo todos los días, entonces me puedo hacer un viaje mental hacia mañana al mediodía en el restaurante del club con mi familia, y puedo imaginarme ahí. Usted también puede imaginarse el futuro. Y eso es posible porque tenemos esa memoria episódica, que es única en los humanos. Y es la memoria que nos permitió hablar. Los seres humanos hablamos porque tenemos esta memoria única, la memoria episódica. El lenguaje se ha desarrollado en el ser humano, a diferencia de otros primates, con el cual compartimos el 99% de los genes, por esta memoria única, que es la memoria episódica. ¿Dónde y cuándo? Esa memoria obviamente tiene una red, no se activa cuando hacemos imágenes funcionales, no se activa una sola parte del cerebro, se activa todo el cerebro, pero hay una zona que es crítica, que es el hipocampo, que es esta. Esta zona es crítica, no importa, no recuerden, pero es una zona crítica para esa memoria. Personas, por ejemplo, un chico que se llama H.M., en Nueva Inglaterra, hace 40, 50 años, tuvo un accidente en bicicleta, como esta parte está cerca del hueso del cráneo, se golpeó en forma bilateral, y eso le produjo epilepsia. Y H.M. tenía epilepsia incontrolable por fármacos. Entonces un cirujano de Yale, Scoville, le operó y le sacó los hipocampos, estas dos partes del cerebro. Y H.M., los iniciales del señor este ahora, vivió toda su vida, hoy tiene más de 65 años, sin aprender algo nuevo, nunca más pudo aprender. Es más, los médicos que lo veían, la neuropsicóloga Brenda Milner, iba todos los días y se tenía que presentar por 40 años. O sea, nunca pudo aprender nada nuevo. O sea, que esa área es crítica para la memoria episódica. Y lo bueno de H.M. es que todavía tiene 60 y pico años y piensa que tiene 22. Pero después no pudo aprender nada nuevo. Y puede caminar, puede hablar perfectamente, puede comprender una orden, pero selectivamente ha perdido la capacidad de aprender algo nuevo por una deselección bilateral del hipocampo. Otra memoria es la memoria que estoy usando ahora yo, que es una memoria, se llama working memory en inglés, o memoria online o memoria operativa. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes, mirando las caras que no se aburran, usando mi social cognition, la inferencia social de la mente humana. Estoy pensando que tengo pacientes a las 4 en INECO, y como esto empezó un poco más tarde de lo que yo tenía en mi agenda, tengo que tener la charla más temprano, entonces tengo que acortar la charla y ver qué dar. Tengo que ver qué está el diapositivo explicando para hablar en paralelo con el diapositivo. Tengo que pensar qué dije para no repetirlo y qué voy a decir en la próxima diapositiva para no decirlo ahora. Estoy usando mi memoria online, o working memory, o memoria operativa en español. Es una memoria, por ejemplo, otro ejemplo sería que yo voy en auto, imagínense, voy a Luján, voy por Luján en auto, este es mi auto, que está acá, viene un auto detrás, yo quiero pasar un auto, hay un camión adelante mío, viene un auto de frente, mi hija me habla y mi mujer cambia la música. Yo estoy online procesando toda esta información. En San Andrés de Giles, 20 kilómetros más adelante, me voy a olvidar de todo lo que tuve en la mente ahí. O si estoy en la plaza y quiero llamar a Pedro, hablo con la mujer y me dice, no, Pedro está en la casa de Julio. ¿Qué teléfono es el de Julio? 4378-4054, por ejemplo. Yo corto, no la anoto, marco el número, hablo, pero al rato me olvidé el número que tuve en la mente. Esa memoria es memoria online o operativa y se afecta en estrés, depresión, ansiedad o hiperactividad. Ya sé que hay sobrediagnóstico de hiperactivos, obviamente hay sobrediagnóstico, pero también hay subdiagnóstico, hay gente que está hiperactiva y no lo diagnostican. O sea, pero que sí existe esto, existe. Además, ya que los médicos después o lo detecten mucho o no lo detecten algunos. Pero
Hay personas que son impulsivas, que no pueden terminar una tarea, que no pueden hacer dos cosas simultáneamente, que no terminan nada de que empiezan, que además esa personalidad le hace tener problemas sociales o de relaciones sociales dificultosas, y que el 70% de esa gente sigue adulto siendo así. Y generalmente pueden ser presidentes como Clinton, que era así, o pueden ser Dalí, pero a un costo emocional muy importante. Pero además esa gente compensó, pero hay gente que no compensa. Todos los hiperactivos no son Clinton ni Dalí, ni Mozart, y son frustrados en sus vidas. Esos hiperactivos también llegan a mi consultorio en la clínica de memoria y no tienen Alzheimer. Sin embargo, dice: doctor, tienen 60 años, 50, ha sido toda la vida empresarios o líderes hiperactivos. Se dan cuenta que son hiperactivos porque los hijos que no compensaron, o algunos de los hijos lo están tratando por hiperactividad, son hiperactivos, y esas personas tienen déficit en esta memoria online. En la memoria episódica se afectan los pacientes que tienen Alzheimer. Una persona con Alzheimer dice: doctor, no me acuerdo de lo que hice esta mañana, pero me acuerdo de hace 20 años. ¿Por qué? Porque en esa zona el hipocampo procesa la información de los últimos 5 o 6 años. Y el hipocampo es lo primero que se afecta en el Alzheimer. O sea que mucho de lo que sabemos de la memoria normal, lo sabemos con pacientes o lesiones cerebrales que afectan estos mecanismos cerebrales. Otra memoria es saber que Borges es un escritor argentino, hablando del Centro Cultural Borges. Yo no me acuerdo, y ustedes se acuerdan, creo, la mayoría, ¿cuándo aprendieron que Borges era un escritor argentino? En cambio, ¿se acuerdan que desayunaron esta mañana? O yo me acuerdo que anoche estuve en el concert de mi hija. Hay un dónde y un cuándo en la memoria episódica. En cambio, saber que esto es una corbata o que esto es un micrófono es un significado de las cosas, pero no hay un dónde y cuándo. Yo no me acuerdo cuándo aprendí, ni ustedes seguro que se acuerdan cuándo aprendieron que esto es un micrófono. ¿Cuándo aprendieron que esto es un micrófono? No se acuerdan. Pueden recordar su casamiento perfecto. ¿Dónde se casaron y cuándo? En memoria episódica. ¿Qué es esto? Micrófono. Lo saben. París es la capital de Francia, lo saben, pero no saben cuándo lo aprendieron. Esa memoria semántica, que da un significado de las cosas. Y hay personas con una enfermedad degenerativa que se llama afasia primaria progresiva, en la cual se degenera, se atrofia esta parte lateral del lóbulo temporal, y solamente pierden la capacidad de conocer el significado de las cosas. O sea que ustedes pueden ver que hay diferentes sistemas. La memoria online o operativa, si bien se procesa en red, porque el cerebro trabaja en red, el área crítica de la red es el área frontal. Y cualquier patología como estrés, ansiedad, depresión, hiperactividad, que no haga funcionar bien el lóbulo frontal va a afectar la memoria operativa o online. La memoria episódica actúa en red también, pero el área crítica es el hipocampo. El Alzheimer, por ejemplo, o un daño ahí como el chico este en bicicleta, va a afectar la capacidad de aprender cosas nuevas. Y otras enfermedades como la demencia semántica, que haya desgaste, atrofia de esta parte específica, va a tener déficit en la memoria semántica. O sea que la memoria no es una sola, hay diferentes tipos de memoria y a su vez tienen diferentes redes neurales. Ahora los científicos tenemos aparatos como estos, que son resonadores funcionales. Es la resonancia que ustedes todos conocen por resonancia de rodilla o de abdomen que se han hecho o se han hecho con un familiar, que está en cualquier instituto médico, pero ahora en Estados Unidos y en Europa hay equipos de físicos y físicos y matemáticos que tienen la capacidad de analizar datos con un software específico y neurocientíficos cognitivos para analizar qué está pasando en el cerebro in vivo. Permite ver la activación en el cerebro in vivo. Por ejemplo, si yo recuerdo mi casamiento, ven qué área se activa cuando yo recuerdo mi casamiento. No les voy a contar si fueron de placer o no. Las memorias. Este es un experimento de resonancia funcional cuando alguien estaba analizando un objeto. Se activa el área visual. In vivo. Esta persona no tiene ninguna lesión cerebral. O sea que hoy las herramientas científicas nos permiten estudiar el cerebro in vivo. Por ejemplo, hacer este experimento. Este es un experimento que hicimos en Inglaterra con Adrian Owen en la Universidad de Cambridge, cuando yo trabajaba ahí. Le decíamos a sujetos normales: mire a esto, mire esto, mire esto. Y veíamos que cuando miraba el último, que ya lo había visto
acá el primero, pero era pasivo, no le decíamos recuerde, solamente mire, se activaba el hipocampo, una zona del cerebro, no importa. Este experimento solamente se puede hacer con esta técnica. Podemos ver qué pasa en el cerebro cuando adquirimos información pasiva en nuestra memoria. Porque este cuadro lo vimos, luego le dijimos mire esto y mire esto. No le dijimos recuerde, solamente mire. Y como él ya lo había visto, se activaba esta área. Solamente se puede hacer con esto. En cambio, si le decíamos, ¿has visto esto? Ahí le decíamos, ¿recordás haber visto esto? Se activaba otra área del cerebro. Cuando uno tenía una recuperación activa de la memoria, no una memoria pasiva. Estos ejemplos son válidos para ver cómo estudiamos ahora el cerebro in vivo. Y solamente se puede hacer con estas técnicas de imagen funcionales. Otra cosa es estudiar la memoria autobiográfica o la memoria semántica. La memoria autobiográfica tiene más que ver con la memoria episódica. Por ejemplo, le decíamos a un inglés en el laboratorio cuando estaba en Inglaterra, ¿qué hizo la última Navidad? Bueno, estuve en la casa de mi cuñada y fue un desastre, la comida fue mala, ese se hizo insoportable. Me describía autobiográficamente la última Navidad. Es una memoria episódica. ¿Dónde? En la casa de tal familiar, ¿cuándo? La última Navidad. Ahora, ¿qué significa Navidad? Le decíamos, ¿qué significa Navidad? Es una pregunta semántica. Navidad es una festividad religiosa, los chicos les gusta, les traen regalos, Papá Noel, armamos el árbol de Navidad, se festeja tal cosa. Es una descripción. Y se activaba otra área del cerebro. Memoria autobiográfica se activaba estas áreas, no importa, las más frontales y temporales. Y en cambio le decimos, ¿qué es Navidad? Se activaban otras áreas más temporales posteriores. O sea, podemos diferenciar qué actividad tiene el cerebro con diferentes actividades de memoria. O podemos usarlo clínicamente, esos estudios. Esta es una paciente nuestra que está en estado vegetativo por un accidente y que no se puede expresar. Y nadie sabía qué pasaba en su cerebro. Y yo veía que los médicos y las enfermeras hablaban delante de ella. Y me pregunté, ¿qué puede procesar esta persona? Entonces le mostramos una foto del marido y del hijito. Y después le mostramos esa misma foto como control borroneado. O sea que no... en ciencia siempre se debe controlar para que vean los colores, los mismos colores y que tenga un estímulo visual. Y esta mujer estaba casi en coma, no en coma, estaba en vegetativo, pero estaba en estado vegetativo, no podía, nadie sabía qué pasaba en su cerebro, no podía tener ninguna respuesta. Y vimos que en los cerebros de los normales, que le mostramos fotos familiares, se activa esta área. O sea, si alguno de ustedes, normales, supuestamente que sean normales ustedes, se los ponen en un resonador y le muestran la cara de un familiar, se va a activar esta área del cerebro. Y en ella, cuando vio al marido y al hijo, se activaban las mismas áreas. O sea, nosotros podemos detectar que esa persona, aún en estado vegetativo, sin ninguna respuesta, podía tener islas de conciencia, que para nada representa la conciencia en general. Estas técnicas nos permiten estudiar el cerebro in vivo, ese es el mensaje. Ahora, luego de esta breve introducción sobre el cerebro, me gustaría darles algunos conceptos sobre cerebro y educación. Los cerebros infantiles tienen una rápida producción de sinapsis. Sinapsis son las uniones entre las neuronas, que es la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso. De los 3 a los 10 años, los cerebros de los chicos tienen más sinapsis que en cualquier otra etapa de la vida. ¿Es esto relevante para la educación? Todavía no lo sabemos, pero es una buena pregunta. La experiencia temprana forma sinapsis y la protege de la eliminación en la pubertad. El tiempo de crecimiento rápido o de alta conexión entre las neuronas podría corresponderse con un periodo óptimo de aprendizaje. Los ambientes enriquecidos, como vamos a ver, son más importantes durante este periodo crítico de formación de conexiones entre las neuronas. Desde las neurociencias hay ideas como la sinaptogénesis, los periodos críticos, la pubertad y los ambientes enriquecidos que son relevantes para la educación. En la infancia el cerebro forma sinapsis, conexiones entre neuronas, en mayor cantidad que en la etapa adulta. Pero la pregunta que podría venir, porque la idea es que esto no sea un camino de ida, que las neurociencias hagan preguntas para que impacten la educación. La educación puede hacer preguntas para que impacten las neurociencias. Por ejemplo, un educador o alguien que hace políticas educativas podría preguntarse ¿cuál es la mejor edad para iniciar la educación? Desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Existe una edad crítica más allá de la cual no se puede mejorar ser analfabeto?
Esto es crítico para construir políticas educativas y esto es clave para la unión de psicólogos cognitivos, científicos cognitivos y educadores. Ambientes enriquecidos. Es claro que un ambiente enriquecido, ahora vamos a ver un ejemplo en ratas, pero que es aplicable a humano, y vamos a ver un ejemplo en humano, conectan las neuronas y las protegen de su deterioro. Sin embargo, todavía la ciencia tiene críticas, o críticas en el buen sentido, preguntas sobre estos periodos. ¿Qué conductas emergen durante este tiempo de rápido crecimiento? ¿Qué conductas humanas emergen de cuando estas neuronas se están conectando masivamente? No lo sabemos. ¿Cómo estas conductas cambian cuando el número de sinapsis o de conexiones entre neuronas alcanzan su pico? No lo sabemos. ¿No deberíamos intentar aumentar este crecimiento estimulando más a los bebés? Datos controvertidos. ¿Y cómo es esto relevante a la educación formal escolar? Tarea pendiente. ¿A qué es un periodo crítico? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo entendemos las bases neurales de los periodos críticos? ¿Son ventanas que se abren y se cierran y que son oportunidades para que el chico se estimule? ¿Qué cantidad de estimulación importa? ¿Y cuál es el beneficio de los periodos críticos? ¿Qué es un ambiente enriquecido? ¿Qué sucede con animales que crecen en ambientes complejos? ¿Los efectos de los ambientes complejos son los efectos de los periodos críticos? Son preguntas que todavía no tenemos una respuesta clara. Este es un paper que se publicó en la revista Cell, un trabajo científico, que es muy importante. Pusieron a ratas, un grupo de ratas, todas modificadas genéticamente para desarrollar una enfermedad prima del Parkinson que se llama enfermedad de Huntington. O sea que todas las ratas estaban modificadas genéticamente para desarrollar Huntington. Sí o sí, las ratitas iban a desarrollar Huntington. Las pusieron en dos jaulas diferentes, las dividieron en dos grupos. Unas ratitas fueron a la jaula enriquecida, con colores, trampas, molinetes, estímulos enriquecidos. Y la otra mitad de las ratas fueron a una jaula sin nada, sin ningún estímulo, solamente comida y agua. Y el experimento se cortó a ciertas semanas. Cuando se cortó a ciertas semanas el experimento, que sacrificaron las ratas que estaban en un ambiente enriquecido, de todas esas ratas solamente una desarrolló Huntington. Las otras que estaban en un ambiente sin riqueza del ambiente, el 90% desarrolló la enfermedad. Eso no quiere decir que esto iba a impedir que las ratas que están acá, si siguieran viviendo, iban a tener Huntington. Iban a tener porque estaban genéticamente modificadas, pero el ambiente enriquecido demoró la presentación. Es lo que pasa con un Alzheimer. El Alzheimer puede pasarle a un intelectual o a alguien de baja educación. Si tomamos 10.000 personas de baja educación y 10.000 personas de alta educación, va a haber menos Alzheimer en las personas de alta educación. E inclusive, si a un profesor intelectual tiene Alzheimer, se le va a notar mucho menos o va a demorar el comienzo que de alguien con menor educación. O sea, la educación, el estímulo intelectual protege el cerebro, o mejor dicho, más que proteger, es reduce el riesgo de enfermedades degenerativas. Es un concepto que yo, si fuera ministro de Salud, también lo tendría en cuenta. Hay que educarse no solo por el nivel de alfabetización, sino porque prevenimos que nuestro cerebro se enferme antes, con todas las consecuencias económicas y sociales para un país de tener a los más viejitos enfermos. Este es un estudio de unas monjas que fue etapa de Time, de la revista semanal americana, en el cual es un estudio científico que fue publicado obviamente en la revista científica, pero tuvo gran repercusión mediática, en el cual monjas que vivían en un convento en una ciudad de Estados Unidos donaban el cerebro cuando fallecían y permitieron que durante su vida se les evalúe cognitivamente y se le haga tomografías y demás seriadamente o longitudinalmente. Las monjas tenían la peculiaridad que habían vivido por décadas en el mismo lugar, bebido del mismo agua o líquidos, comido lo mismo y trabajado más o menos lo mismo. Era un buen grupo para un investigador, un grupo de investigación. ¿Y qué vieron los investigadores? Cuando fallecían, estudiaban los cerebros. Había cerebros de monjas que si un patólogo, alguien que analiza el cerebro, lo ve y dice, esta mujer tuvo Alzheimer en vida. Y la monja no había desarrollado Alzheimer. Es un cerebro enfermo que no había desarrollado la enfermedad en vida. Y esa monja tenía de diferente con otras que había en sus diarios personales, tenía mayor complejidad gramatical. Había viajado más, tenía actitudes positivas en sus diarios personales,
tenía mayor educación. O sea que la educación y al cerebro, para resumir, para reducir el riesgo de una enfermedad degenerativa cerebral, todo lo que hace bien al corazón es bueno para el cerebro. Por ejemplo, tener bien el colesterol, la glucemia, hacer ejercicio, comer sano, pero además para el cerebro es bueno el desafío intelectual, la interacción social y la actitud positiva. Y el desafío intelectual no quiere decir mayor educación formal o crucigrama. Mucha gente dice, yo hago crucigrama. No, porque si alguien que hace crucigrama hace 20 años tiene una estrategia para completar los crucigramas. Desafío intelectual es en un idioma, en la edad adulta, etcétera, etcétera. Eso protege al cerebro. Y esos son claves los educadores. ¿Qué sucede en la pubertad? También es otro tema de debate que puede ser de gran impacto para la educación. El cerebro se estudia en diferentes ángulos, a nivel molecular, de sinapsis, de la conexión de las neuronas, de las redes, mapas, sistemas. La música puede facilitar el aprendizaje. Hay un efecto Mozart que ciertos pacientes mejoran su rendimiento escuchando algunas melodías de Mozart, pero no de Ricky Maravilla, así que el cerebro es inteligente. Tres grandes ideas surgen de las neurociencias. En la vida temprana, las sinapsis se forman rápidamente en el cerebro, los periodos críticos ocurren en el desarrollo y los ambientes enriquecidos tienen un efecto pronunciado en el desarrollo del cerebro en las etapas más tempranas. Más prometedor para la aplicación en colegios es la tecnología esta de neuroimágenes para comprender el cerebro, cómo procesa el cerebro la matemática, la lectura y otras tareas de aprendizaje. Estos estudios están en marcha. La investigación en ciencias biomédicas y conductuales debe insistir a los psicólogos a colaborar más cercanamente con los educadores para estructurar estudios del cerebro que permitan aplicar los conocimientos de estos a la educación. ¿Cuáles son los mitos más peligrosos que han sido inculcados por la ciencia del cerebro en la educación? Este periodo crítico, luego del cual no se puede hacer mucho más. Básicamente eso es un mito, no hay datos acerca de esto. ¿Y quiénes deben hacer estos estudios novedosos en el cual estamos en una buena época, que están empezando a ser Estados Unidos y con este evento también en Argentina? Bueno, los psicólogos cognitivos, muchos especialistas no se dan cuenta que una mejor comprensión de las funciones del cerebro depende de una mejor comprensión sobre el aprendizaje y el comportamiento. Nuestra comprensión sobre cómo las tareas mentales son ejecutadas por nuestro cerebro es dependiente de la investigación de psicólogos cognitivos y conductuales, y debemos incluir a los educadores. Y por último, un concepto nuevo de las neurociencias cognitivas es la cognición social. Y esto tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, medida por el coeficiente intelectual, tiene sus límites y es peligroso. De hecho, uno puede recordar compañeros del colegio que eran abanderados o eran los mejores en matemáticas y hoy son empleados de los que estaban atrás de la fila o sacaban 5 o 6. Es más, hay datos que demuestran que la gente con alto IQ muchas veces, la mayoría de veces es empleada de gente con menos IQ pero con más cognición social. Repito, la gente con más coeficiente intelectual generalmente suele ser empleada de gente con menos coeficiente intelectual pero más comprensión holística social. Por eso uno dice siempre, mi jefe es un tarado y yo debería estar ahí. Bueno. Puede ser cierto, pero el tarado quizás tiene ironía, tiene humor, tiene esas cosas, carisma, tiene intuición, que no mide las medidas de inteligencia actual. Pero el humor es inteligencia, la intuición es inteligencia, y muchas cosas que todavía no medimos en los colegios. Así que cuidado con este coeficiente intelectual que incluso en Estados Unidos fue aplicado por el racismo. Se decía, había un mito que los negros tenían menos IQ que los blancos y por eso tenían menos cupos en las universidades. O sea que el coeficiente intelectual no solo puede ser algo muy chiquito dentro de todo el marco del cerebro, sino que además puede ser usado por intereses políticos y económicos terribles. Así que la inteligencia es un concepto que está en revisión. Lo que se sabe es que ahora de INECO, colaborando con Cambridge, hicimos un estudio, con María Roca lo lideró en Argentina y John Duncan en Inglaterra, en donde se sabe que personas que hacen bien una cosa suelen hacer bien otras cosas. O
La persona que realiza un test cognitivo de lenguaje generalmente rinde bien en atención, en memoria, en inteligencia. Y eso pasa en la vida. Hay alguien que hace bien una cosa, si lo cambiaran de trabajo seguiría siendo bien. Y el que hace mal algo, lo hace mal en muchas actividades. Que hay un factor G de inteligencia general que explicaría este rendimiento. Pero la inteligencia no se puede reducir al coeficiente intelectual. Lo último. Las neurociencias han aportado un dato fundamental a que la toma de decisiones racionales en realidad no son tan racionales. Los economistas tienen una visión de la teoría económica racional. Y por ejemplo, dirían que si, imagínense, ¿cómo es su nombre? Mario está acá, yo soy Facundo. Mario tiene $10 y tiene la capacidad en el juego de repartirlos entre Facundo y él, y yo tengo la capacidad de aceptar o no la oferta. Si yo acepto la oferta, ganamos los dos. Él gana lo que se queda para él y yo gano lo que él me da. Si yo no acepto, perdemos los dos. Mario tiene, vamos a lo más interesante, $100. Y tiene la capacidad de decirme, bueno, yo te doy lo que yo quiero y vos aceptás o no. Entonces me da $5 y se queda con 95. Un economista diría, bueno, Facundo, es injusto lo que Mario le ofrece a Facundo, porque de 100 se queda con 95 y le da 5. Pero Facundo, antes que nada, mejor tener 5. Algo racional. Sin embargo, los psicólogos estudiaron cómo reacciona el cerebro humano ante eso. ¿Y saben cómo responde gente como yo a esa opinión racional de los economistas que diría, antes que nada, 5 y 5? Toma. Yo prefiero hundirme con vos antes de aceptar algo injusto. Eso es emocional que incide sobre la razón. Porque la razón es cierto, 5. Ahora, si sacan a Mario y ponen una computadora, y la computadora me hace la misma oferta, yo acepto, porque no hay un ser humano enfrente. Investigadores de Princeton fueron a llevar a gente como yo, que estaba en mi lugar, a ver qué pasaba en el cerebro cuando rechazábamos la oferta injusta. Y se activaban áreas racionales, frontales, de la razón, pero también áreas límbicas, más subcorticales de la emoción. Y predominaban las áreas emocionales. La emoción facilita la toma de decisión racional. Cualquiera que eligió una secretaria sabe que no ha elegido a la secretaria por el currículum, porque había 10 con mejor currículum. Además, el cerebro humano no tiene tiempo de procesar todas las decisiones que tomamos en un día, porque las decisiones, yo, por ejemplo, tuve unos segundos mirando qué color de corbata me compraba cuando me compré esta corbata. Quizá ahí tuve una decisión racional. Pero la mayoría de las decisiones humanas no llegan a la conciencia. Repito, la mayoría de las decisiones humanas no llegan a la conciencia. Yo acá, la decisión de comprar una corbata llegó a la conciencia. Estuve en el corbatero del lugar donde compré esta corbata y unos segundos dije que es colorado, azul, lo que sea, y compré. Ahí sí llegó la conciencia. Pero yo desde que me levanté hasta ahora he tomado, como ustedes, miles de decisiones, donde no tuve tiempo de sopesar los pros y las contras de cada decisión. Y basado en experiencias previas, emocionales, se facilitaron cierta toma de decisiones. O sea que la decisión humana depende de áreas críticas de la emoción. No tenemos tiempo los humanos para sopesar los pros y las contras de cada decisión racional que tomamos. Y esas decisiones racionales están influidas por memorias previas impregnadas en nuestro cerebro que facilitan la toma de decisiones. Si yo salgo de mi oficina y veo a 10 personas, yo voy a venir para acá a la persona que, basado en experiencias previas, tuvo una experiencia previa positiva. Aunque esto primero alguien pide un turno antes, alguien que yo no conozco. Siempre uno, basado en experiencias previas, decide. Desde cuando maneja hasta cuando viene en un taxi, hasta cuando está dando una charla. Seguramente mi charla fue por este rumbo y no por otro, por cómo venía mi emoción, o por ahí me demoro unos minutos más porque estoy en forma sintiendo que ustedes están interesados y no tuve tiempo de razonarlo. Si yo voy a una charla y basado en la experiencia mía la gente se empieza a ir y moverse, tengo que cortar enseguida. Como ustedes están interesados, sigo hablando. La mayoría de las decisiones humanas no llegan a la conciencia y están facilitados por las emociones. Así que un chico o un adolescente con problema emocional va a tener déficit en la toma de decisiones. Es otra área también en donde los psicólogos y los científicos cognitivos tenemos que combinar. No hay toma de decisión racional.
Si no, piense cuando se casa. Muchas gracias.